Le recuerdo el título del mensaje de hoy es La ira de Jesús, un llamado a la santidad. En ese corte, antes del corte, perdón, estuvimos leyendo el texto base. Nuevamente vamos a leerlo para que ya entremos en materia de lo que vamos a hablar ahora a continuación. Amén. Entonces yo te invito a que donde tú estás, nuevamente leamos el pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al verso 22. Y nuevamente les digo, si usted no tiene la Biblia, no la tiene a su alcance, no se preocupe que aquí en pantalla va a salir el texto para que usted pueda acompañarme en la oración. Amén. De lo contrario, voy a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al verso 22 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia. En el Evangelio de Juan encontramos un episodio que muestra un lado poco común de Jesús. Si usted es una persona que estudia mucho la Biblia, si usted es una persona que lee bastante la Biblia, usted se va a dar de cuenta que en ningún pasaje bíblico hasta el momento demuestra, bueno, que yo sepa, demuestra otra faceta de Jesucristo o otro aspecto de él, en el sentido de su sentimiento, de cómo se expresa. Y en este caso vemos que se destacan historias en Juan, aunque también está este pasaje donde Jesús purifica el templo en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11 y en Lucas capítulo 19. O sea que en los 4 evangelios que están aquí en la Biblia está esta historia. Cada uno tiene un aspecto diferente. Amén. Cada uno tiene un punto de vista diferente al otro, aunque sí hay palabras que son iguales, frases que son iguales, pero son 4 personas que escribieron 4 libros diferentes. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en este es un episodio que nos habla de la ira de Jesús, algo que no se demuestra así como tal, porque es primera vez que se demuestra, bendito el nombre del Señor, pero no es una ira descontrolada o injusta, y como yo suelo decir, una ira santa, porque acuérdense que en las cartas paulinas dice que airaos, pero no pequéis. Amén. Entonces Jesús se airó, pero Jesús no pecó. Bendito el nombre del Señor, porque fue una ira santa, algo que él estaba celoso por la casa de Jehová, algo que más adelante yo le voy a decir que por qué nosotros deberíamos de decir esas palabras, pero eso va a ser más adelante. Como les decía, es una ira que nos llama a la santidad y a la dedicación a Dios, porque tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Lo que está en la iglesia es de la iglesia, se queda quieto. O sea, no podemos coger las sillas, los vasos, los atriles, el piano, la batería, lo que sea que esté dentro de la iglesia, no se puede coger para sacarse y hacer algo del diario común, porque todo lo que hay en la casa de Jehová es santo, son los utensilios santos de Jehová. Si usted quiere saber cuán importantes son los utensilios tan santos para Jehová de la casa, léase un pasaje bíblico que más adelante se lo daré. Bendito el nombre del Señor. Ahora, usted se va a preguntar, bueno, el pasaje comienza diciendo que estaba cerca la Pascua de los judíos, y resulta que la Pascua es una de las festividades más importantes en la tradición judía y cristiana. Y te voy a preguntar, ¿también cristiana? Sí, porque la Pascua es una fiesta bíblica, y así como la de los panes sin levaduras,
como la de la fiesta de las ramas, y hay un montón de fiestas que son bíblicas que, de hecho, yo conversaba con una persona por aparte y me decía que si era pecado celebrar la fiesta del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño y así varias festividades más. Y yo decía, no es malo siempre y cuando no tergiverse el mensaje que claramente se está dando en ese día. Porque hay mucha gente que dice en redes sociales, porque lo he leído, lo he visto, dice que son un poco de hipócritas la gente que celebra el Día del Padre porque todo el año no ve a los papás, y el Día del Padre o el Día de la Madre va a ir la visita, le lleva la compra, le lleva un regalo. Pero lo bueno, bendito el nombre del Señor, del caso es que por lo menos se haya sacado un día para celebrar el Día de la Madre, porque hay muchas personas que andan por ahí por el mundo que no tienen madre, y hay muchas personas por el mundo que no tienen padre, y qué bueno que hayan sacado para celebrar el Día del Padre, para celebrar que nuestro padre o nuestra madre está viva, celebrarlo junto a él. Bendito el nombre del Señor. Es también como quien dice que celebrar la Navidad es pecado. Muchos dicen que sí es pecado, otros dicen que no es pecado. Siempre y cuando tú cumples con el objetivo en el cual se celebra el nacimiento de Jesucristo, pregúntale a Dios si Dios acepta que tú celebres la Navidad, porque no se trata de lo que yo diga, sino lo que Dios piensa. Pregúntale, Dios, ¿a ti te complace que yo celebre el nacimiento de tu Hijo amado Jesucristo el 25 de diciembre? Entonces, dependiendo de lo que te diga Dios, es lo que tú vas a hacer. Yo no estoy imponiendo una doctrina, no estoy compartiendo tampoco una doctrina. Bendito el nombre del Señor. X o Y doctrina, no. Amén. Entonces, usted quiere celebrar fiesta, en la Biblia hay bastantes fiestas. Léase el libro de la ley, los Pentateucos, los 5 primeros libros de la Biblia, y usted se va a dar de cuenta cuáles son las fiestas bíblicas, las fiestas de Jehová, porque nuestro Dios es un Dios de fiesta. Amén. Entonces, le decía que la fiesta de la Pascua es importante para los judíos y para los cristianos, porque también hay cristianos que celebran la Pascua, celebran la fiesta de los panes sin levaduras, porque son fiestas bíblicas. Bueno, hay que tener en cuenta que hay ciertas fiestas que solamente puede celebrar el pueblo judío, porque fueron fiestas que se le fueron asignadas al pueblo judío, y fiestas que celebran el pueblo gentil, que era el pueblo de Jesucristo, como nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cuál es el origen de la Pascua? La Pascua se originó en el éxodo de los israelitas de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de la tierra de Faraón, de Egipto, al desierto, allí se originó la fiesta de la Pascua. Porque la Pascua se celebra para recordar también la 10ª plaga que Dios envió sobre Egipto. ¿Usted se acuerda cuando usted se comienza a leer el libro de Éxodo? Cuando comienzan las plagas, viene la primera, la de las ranas, la de las moscas, la de las langostas, y vienen más. Bendito el nombre del Señor. Cuando llega la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, toda aquella persona que había cubierto su casa con la sangre de un cordero, dice que el espíritu de muerte, bendito el nombre del Señor, el ángel de la muerte no iba a tocar al primogénito de esa familia. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso es un recordatorio bendito el nombre del Señor, para recordar que Dios envió la plaga, la 10ª plaga sobre Egipto para todos los primogénitos. Bendito el nombre del Señor. Si usted se da cuenta, todo aquel que cubrió su casa con la sangre del cordero, su primogénito no murió. Amén. También hace referencia al cordero pascual. Y es que el Cordero Pascual se convirtió en un símbolo importante de la Pascua, que es Jesucristo, porque los israelitas debían sacrificar un cordero sin defecto y marcar las puertas de sus casas con su sangre para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares, lo que yo les decía. Entonces, cuando usted, un ejemplo, cuando usted está siendo atacado, está siendo, no sé, que el enemigo lo ataque, le mande distracciones, obstáculos, piedras de tropiezo, tentaciones, ¿usted qué hace como cristiano? Usted se cubre con la sangre de Cristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que usted está haciendo, que al cubrir a su hijo o a su familia o a X o Y persona con la sangre de Cristo, usted está
declarando que la sangre de Cristo tiene poder y tiene autoridad, y que todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de su familia o en contra de X o Y personas no tiene poder y no tiene autoridad. Amén. Otra cosa, la celebración de la Pascua. Como les decía, que se celebraba la Pascua cada año para recordar la liberación del pueblo de Israel de tierras de Egipto a manos del faraón. Y también tenemos varias referencias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 7 al verso 20, se habla de la Pascua cuando se incluye en la última cena de Jesús con sus discípulos. Y también en Juan capítulo 19, versículo 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Amén. Entonces, para que se dé cuenta que la Pascua no solamente se limitó al Antiguo Testamento, sino que pasó al Nuevo Testamento. Amén. Pero de otra forma, ya no se sacrificaba el cordero como se había acostumbrado, sino que el cordero, dice en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, si no estoy mal, que es un solo sacrificio y un solo cordero. Se lo voy a buscar porque quiero compartírselo. Está en la carta a los Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11 en adelante: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ya en el Nuevo Testamento no se tiene que sacrificar un cordero, porque ya el cordero fue sacrificado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la Pascua tiene un rico simbolismo en la tradición judía y cristiana, porque el cordero que se sacrificaba representa la inocencia y la pureza, mientras que la sangre del cordero representa la redención y la salvación. Eso es lo que yo le acabo de leer en la carta a los Hebreos. Amén. Ahora, vamos a entrar en materia ya. En este pasaje Jesús se dirige al templo de Jerusalén durante la Pascua y se encuentra con una escena que lo llena de ira. Una cosa que tenemos que tener todos nosotros los cristianos presentes, y es que hay que, aparte de tener celo por la casa de Jehová, hay que cuidar lo que es de Jehová. Yo decía en una ocasión que yo no estoy en contra que en la iglesia hayan personas que tengan sus negocios, sus emprendimientos, porque hay mujeres que sacaban un servicio un domingo, un ejemplo, y están las hermanas que venden comida y bebidas, porque sí hay de pronto personas que van en ayuno, o personas que no desayunaron porque no quisieron, o X o Y motivo, y siempre está la hermana que vende comidas, empanadas, arepas, gaseosas, jugo, lo que sea. Entonces, yo estoy a favor de eso, porque todas las personas tienen derecho a trabajar, pero lo que más adelante le voy a decir, Jesús no se debía, la ira de Jesús no se debía a que los mercaderes y los cambistas estuvieran haciendo algo malo en sí mismos. La ira de Jesús se debía a que habían profanado el templo, convirtiéndolo en un lugar de negocios y de ganancia personal. A lo que yo le decía, no estoy en contra de que las personas vendan, pero lo que sí es que no se les reconozca a Jehová lo que por gracia recibieron. En este caso, las hermanas venden comida fuera de la iglesia. Lo más lógico, por decirlo así, para hacerme entender, es que las hermanas saquen la ofrenda: no recibí tal cosa, y esto es lo que va para la iglesia, sacan el tiempo porque ese es su trabajo también. Entonces, yo estoy a favor de la ofrenda, del diezmo, de las primicias y de todo. Amén. Siempre y cuando cumplan con el objetivo por el cual Dios la ordenó. Amén. Entonces, Jesús no estaba en contra de que los mercaderistas, los cambistas estuvieran allí en el templo. Lo que Jesús le llenó de ira es que ya en ese templo ya no se adoraba, ya no se oraba al Dios Altísimo. Y podemos ver que una de las cosas que
que las que hizo que Jesús le diera más ira es que dentro del templo estaban aquellas personas profanando el templo de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Y dicen que todo lo que tú haces, lo que refleja tu corazón. Amén. Y en el templo de Jehová, ese día no estaba, bendito el nombre del Señor, reflejado la santidad. Amén. Dice el texto base, la pregunta, ¿qué halló Jesús en el templo? Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Mira lo que hizo: echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora, Jesús echó a todos del templo porque estaban enojados por la forma en que la gente estaba utilizando el templo. O sea, ¿cuál es el fin de que el templo de Jehová esté abierto? Que todas las personas entraban a orar, a humillarse, a adorar el nombre de Dios y a alabar su presencia. Pero Jesús lo primero que entró y vio era todo lo contrario. Y es lamentable que hay muchas iglesias en este tiempo, no generalizo, hay ciertas iglesias, que son bastantes, que han utilizado el templo de Jehová para ganancias personales. Sí, está bien, todas las iglesias recogen ofrendas, todas las iglesias recogen diezmos. Hay otras que no lo recogen porque son iglesias pequeñas y personas que están necesitadas, que todo el dinero que se recoge de la iglesia es para ayudar a las personas, y está bien, eso también es aceptable, bendito el nombre del Señor. Pero lo que Jesús está en contra es que toda ganancia que se haga no se le reconozca a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y aparte de eso, que eso es algo muy mínimo, era que el templo de Jehová se le había profanado. O sea, hacían de todo. Vendían animales para sacrificio, vendían, cambiaban animales, se cambiaban monedas. Bendito el nombre del Señor, se vendía de todo. O sea, era como un mercado, una plaza, bendito el nombre del Señor, pero no se adoraba el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los principales sacerdotes, que eran jefes del templo, líderes del templo? No hacían nada. Bendito el nombre del Señor, que eso fue lo que más a Jesús le llenó de ira. Amén. Y en ese momento el templo se ha convertido en un lugar de comercio y de negocios, en lugar de un lugar de oración y adoración. Y qué lamentable es ver entrar tú a una iglesia y que solamente sean una obra de teatro, donde se ore, donde se adore, donde se alabe el nombre de Dios, pero es en vano. No estoy en contra de las alabanzas nuevas ni de las adoraciones nuevas, bendito el nombre del Señor, porque cada quien tiene un estilo diferente. Pero, hermanos, hay adoraciones que exaltan el nombre de Dios. Hay adoraciones que exaltan el poderío y la majestad de Dios. Como hay alabanzas que exaltan también el poder de Dios, y tenemos de todo un poco. Bendito el nombre del Señor, pero hay que saber escoger las adoraciones, porque no todas las adoraciones y no todas las alabanzas son bíblicas. Por eso que dice la palabra que mi pueblo carece por falta de conocimiento. Hay que escudriñar más la Biblia, hay que leerla más, bendito el nombre del Señor, estudiarla, porque hay muchas adoraciones que se están camuflando dentro de las iglesias, que parecen ser cristianas y no lo son. Amén, bendito el nombre del Señor. Ahora, hay 4 puntos claves en lo que Jesús halló en el templo. Fue la profanación del templo, la ira de Jesús, el mensaje que Jesús dio y la conexión con la Pascua. Ahora, los mercaderes y cambistas habían establecido sus puestos de venta dentro del templo, y Jesús se enojó al ver esto y se dirigió al templo con un látigo y echó cuerdas y sacó a todo el mundo de allí. Jesús estaba enviando un mensaje claro con esta actitud que él hizo, que él tomó, porque significa que el templo es un lugar sagrado y no debe ser utilizado para fines comerciales o personales. Lo que decía yo al comienzo, una iglesia no es para vender revistas, no es para vender ropa dentro de la iglesia, no. En la iglesia se vino a adorar y a orarle a Dios. Bendito el nombre del Señor, y a exaltar el nombre del Señor y predicar el evangelio de Jesucristo. Amén.
bendito el nombre del Señor. Jesús también estaba recordando a la gente que el templo es un lugar de oración y adoración y que debe ser tratado con respeto y reverencia, porque hay muchas personas, hermanos, que van a la iglesia y van a burlarse de la hermana que está llorando, o del hermano que está danzando, o del pastor que se equivocó en un mensaje, que dijo que Moisés había construido el arca. Se equivocó, somos seres humanos. No significa que él esté en la carne, no, que él esté en pecado tampoco. Somos seres humanos y cometemos errores. Entonces hay que tener respeto y reverencia en el templo de Jehová, porque su presencia está allí. Esa es la casa de Jehová. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, segundo punto. ¿Qué quiso decir Jesús con quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado? Bueno, hay 4 puntos claves. Uno es la casa de mi padre. Segundo, casa de mercado. La crítica de Jesús y el llamado a la santidad. Y Jesús se refirió al templo como la casa del Padre. O sea que Jesús ahí estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Lo que indica que estaba hablando de un lugar sagrado y reverenciado. Bendito el nombre del Señor. Eso hay que tenerlo siempre presente en cada momento que uno vaya a la iglesia. Cada momento que uno vaya al templo tiene que tener eso presente. Es un lugar de respeto, es un lugar sagrado y hay que tener reverencia ante Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, la casa de mercado. La gente había convertido el templo en una casa de mercado porque se acostumbraron a vender un montón de cosas dentro de la iglesia. Cosas que está prohibida. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús estaba criticando la forma en que la gente estaba utilizando el templo y estaba diciendo que el templo no era un lugar para hacer negocios y ganar dinero, sino un lugar sagrado donde la gente debía ir a adorar y orar a Dios. Amén. Entonces es lamentable, y usted disculpe que repita mucho esta frase, pero es lamentable porque hay muchas iglesias que oran por orar, que cantan por cantar, predican por predicar, como para mantener una fachada. Eso es la palabra. Es una fachada lo que ellos tienen y es lamentable, hermano, porque cuando tú eres pastor, tú eres evangelista, eres profeta, tienes un ministerio, bendito el nombre del Señor, y no lo estás ejerciendo, puede venir consecuencias de parte de Jehová. Por eso que mientras que yo tenga vida, mientras que Dios a mí me permita estar frente de este ministerio virtual como lo es la emisora, siempre voy a estar aquí. O sea, yo soy el responsable de este ministerio. Aunque usted vea que no es una iglesia, que no tengo ovejas, que no soy pastor, no tengo ministerio, pero es una responsabilidad. Amén. Y eso es lamentable cuando una persona tiene un llamado y no lo ejerce, porque le pasa lo que le pasó a Jonás. Jonás tuvo una obligación de parte de Jehová y Jonás prefirió irse del lugar donde Jehová le había dicho que fuera a predicar a Nínive, y prefirió irse en un barco para otro lugar. ¿Y qué le pasó? Fue tragado por un gran pez durante 3 días. Después se arrepintió, le oró al Señor y él dice que el pez lo vomitó y lo vomitó en las tierras de Nínive. ¿Por qué llegar hasta esos extremos si podemos aceptar el llamado desde ya? Amén. Ahora, Jesús hace un llamado a la santidad. La crítica de Jesús también era un llamado a la santidad. Estaba recordando a la gente que el templo era un lugar sagrado, que tenía que tener respeto y reverencia. Estaba llamando a la gente a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a tratar el templo como un lugar de adoración y adoración. Amén. Entonces, ahora sí vamos a entrar en lo que le dije, lo que todos deberíamos de decir, esta frase: el celo de tu casa me consume. Y está en Juan capítulo 2 versículo 17, porque en este pasaje se menciona que los discípulos recordaron lo que en el libro de los Salmos había dicho. Salmo capítulo 69 versículo 9 dice: el celo de tu casa me consume y las injurias de los que te injurian caen sobre mí. Y este salmo es un lamento del rey David, porque David expresaba su dolor y ese sufrimiento debido a las injurias y a las persecuciones que estaba sufriendo
en ese entonces, bendito el nombre del Señor. Sin embargo, en el contexto del Evangelio de Juan, este salmo se aplica a Jesús y su celo por la casa de Dios. Entonces, esto es una frase que deberíamos de tener todos nosotros. Tener celo por la casa de Jehová, tener celo por las cosas que están dentro del templo, y bendito el nombre del Señor. Y es importante, bendito el nombre del Señor, amén. El tercer punto sería compromiso con la iglesia. En la frase, la palabra casa a la que se refiere Jesucristo es la iglesia, amén, bendito el nombre del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Los cristianos deberíamos estar comprometidos con la iglesia y deberíamos trabajar para edificar y fortalecer a la iglesia para que podamos cumplir con la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Recuerde cuando en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 18 versículo 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Era la gran comisión, cosa que muchos cristianos han olvidado, cosa que muchas personas prefieren no saber, no quieren predicar, no quieren extender el Evangelio. Y como les decía ayer, ahora tenemos tantas posibilidades, tantas ventajas a nuestro favor, como las redes sociales, el internet, los celulares, los portátiles. O sea, hay muchas formas de compartir el Evangelio, transmisiones en vivo, por videos, por fotos, grupos de WhatsApp, grupos por Telegram. O sea, hay muchas maneras de compartir el Evangelio, pero somos nosotros, depende de nosotros si queremos o no hacerlo, amén. Y otra cosa, imitación de Cristo. Los cristianos deberíamos imitar a Cristo en su dedicación a Dios y en su pasión por la santidad y la justicia. Nuestro Dios es un Dios santo y nuestro Dios es un Dios de justicia. O sea que Él no deja a sus hijos en vergüenza. Amén. Pero hay que vivir confiados en que Dios va a juzgar por nosotros. Amén. Y por último, la transformación personal. La frase "el celo de tu casa me consume" puede ser una oración que los cristianos pueden hacer para pedir a Dios que los transforme y los llene de su espíritu. Al pedir que el celo de Dios los consuma, los cristianos pueden experimentar una transformación personal y una renovación de su dedicación a Dios. Elías iba caminando con Eliseo y dice que desde el cielo bajó en un torbellino de fuego una carroza y fue arrebatado Elías de entre Eliseo. Él caminó tanto con Dios que un día dice la Biblia que no iba caminando no con Dios y desapareció. O sea, fueron las dos únicas personas en la Biblia que no conocieron la muerte. Bendito el nombre del Señor. O sea, a nosotros vivir en santidad, a nosotros ser unas personas puras, ser imitadores de Cristo, bendito el nombre del Señor, eso va a hacer que en nosotros hay una transformación personal. Bendito el nombre del Señor, que va a llevar a una transformación espiritual. Amén. Ahora, vámonos con el cuarto punto. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estas palabras las dijo Jesús. Y esta frase es una de las declaraciones más enigmáticas y profundas de Jesús, porque muchas personas no saben qué significa. Otras sí saben qué significa, otras averiguan el contexto en que Jesús lo dijo, cómo Jesús lo dijo, cómo estaba de pie, cómo se expresó. Entonces, aquí hay 4 cosas. 2 se refieren al templo físico y el templo de su cuerpo. Habla también de la resurrección de Jesús y el significado espiritual. El primero, en un sentido literal, que es el templo físico, se refería al templo físico de Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa judía. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de destruir el templo físico y reconstruirlo en 3 días, porque era obvio. Los fariseos le dijeron cómo era posible que Jesús iba a construir un templo durante 3 días, cosa que habían llevado 46 años para construirlo sus antepasados. Amén.
Bendito el nombre del Señor. También habla del templo de su cuerpo. La clave para entender esta frase se encuentra en la respuesta de Jesús a los judíos, que le preguntaron cómo podía reconstruir el templo en 3 días. Miren, el versículo 21 de nuestro texto base dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Entonces no se refiere al templo físico de 4 paredes, no, al templo de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en otras palabras, Jesús se refiere a su propio cuerpo como el templo que sería destruido. Y esto lo podemos ver claramente porque dice que Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Y luego fue levantado a través de la resurrección en 3 días. También, bendito el nombre del Señor, hace referencia a la resurrección de Jesús. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es el significado espiritual de esto? Bueno, la frase de Jesús también tiene un significado espiritual más profundo. El templo era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y al referirse a su propio cuerpo como el templo, bendito el nombre de Jesús, Jesús estaba diciendo que Él era la presencia de Dios en la tierra. Amén. Ahora, la destrucción del templo, que era la muerte de Jesús, y su posterior levantamiento, la resurrección de Jesucristo, simbolizan la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, y la resurrección de la relación entre Dios y la humanidad. Fíjese que en una ocasión en las cartas de Pablo en Corintios, bendito el nombre del Señor, dice que muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ahí Jesús estaba demostrando que aunque el enemigo estaba contento con que Jesús había muerto, Él resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos y tuvo el poder y la autoridad de decir: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito el nombre del Señor, porque el enemigo nunca le va a ganar a Dios. Bendito el nombre del Señor. El quinto punto, más él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjese que hay 3 puntos: el templo de su cuerpo, la conexión con la resurrección y la importancia de la resurrección. Y Juan explica que cuando Jesús dijo estas palabras no se refería al templo físico de Jerusalén, como les dije, sino a su propio cuerpo. Entonces, como les dije al comienzo, esta frase es una de las declaraciones más enigmáticas porque oculta, como su nombre indica, enigmas, muchos misterios, ocultan muchas cosas. Entonces hay que saber mucho acerca del tema, el contexto bíblico, el panorama histórico. Entonces hay que tener todo presente para que se pueda investigar y llevar más a fondo este pasaje. Ahora, el sexto punto: sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y dice en el versículo 22, los discípulos se acordaron de las palabras de Jesús después de resurrección. O sea que ellos no entendían. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo carece. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la conexión con la resurrección. La resurrección de Jesús fue un evento que cambió todo para los discípulos. Fue la demostración de que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía el poder de vencer a la muerte y el pecado. Amén. Ahora, todo tiene un porqué y todo en la Biblia se conecta. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que usted lee, todo lo que usted investiga en la Biblia tiene una conexión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia hablan acerca de Jesús de una u otra forma. La comprensión de las palabras de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y quiero terminar con esto. Bendito el nombre del Señor. Después de la resurrección, los discípulos recordaron las palabras de Jesús sobre destruir el templo y levantarlo en 3 días. Ahora entendían que Jesús se refería a su propio cuerpo y que su resurrección era la demostración de su victoria sobre la muerte y el pecado. Lo que yo les decía, Él reinó sobre la muerte y tuvo el poder y la autoridad de decir: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Y ninguna otra persona, ningún otro famoso, ningún otro religioso de tal religión o de tal país se ha levantado entre los muertos. Ni el más poderoso aquí en la tierra se ha levantado entre los muertos. No digamos al tercer día,
dentro de un mes, dentro de un año, ninguno, bendito el nombre del Señor, se ha levantado entre los muertos, porque nadie tiene el poder y la autoridad que tuvo Jesús y que tiene sobre toda la tierra. Amén. Ahora, para terminar, la frase y la creencia son cosas diferentes. La resurrección de Jesús y la comprensión de sus palabras fortalecieron la fe y la creencia de los discípulos. Ahora creían en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado, y estaban listos para seguirlo y predicar su mensaje a los demás. Usted se va a preguntar, pero ¿cómo eran discípulos de Jesús y después fueron apóstoles y no entendían lo que Jesús hacía? No entendían por lo que Jesús hacía, bendito el nombre del Señor, y decía. Así somos todos en la iglesia. Hay pastores tampoco, y pastores que están en los caminos del Señor, que tienen años de estar en los caminos del Señor, pero no entienden las cosas de Dios y son aceptables. Bendito el Señor. Y aquí vemos el ejemplo. Los discípulos no podían creer lo que Jesús hacía. No eran incrédulos, simplemente no creían lo que hacían. Fíjense que ellos no creyeron que Jesús era el que se les había aparecido, porque ellos tenían pendiente que cómo una persona iba a morir y resucitar al tercer día. Entonces hay muchas ventajas y desventajas de estar en los caminos del Señor, pero más son las ventajas, porque tienen vida en abundancia, vas a ser próspero, Dios te va a bendecir, Dios multiplica la obra de tus manos. Entonces hay muchas cosas. Amén. Última pregunta: ¿qué podemos aprender de este episodio y cómo podemos aplicar la lección de la ira de Jesús en nuestras vidas? 3 puntos: dedicación a Dios, la pureza de corazón y la rectitud de vida. Estas 3 frases encierran estas 2 preguntas. Amén. Este es el mensaje que quería regalarles a ustedes en el día de hoy lunes santo. Vamos a orar para ser despedidos.